Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Stephanie Prieto Suazo. Yo soy terapeuta ocupacional del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, específicamente del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación. Y hoy tengo la grata misión de contarles cuál es el tratamiento de la mano reumática desde terapia ocupacional. Para comenzar, a modo de introducción, la mano, de acuerdo a lo planteado por la Real Academia Española de la Lengua, es esta parte del cuerpo que se ubica próxima al antebrazo, posterior a la muñeca y que finaliza en la punta de los dedos. La mano, desde el punto de vista estructural, es una parte del cuerpo la cual se insertan distintos tendones, tanto flexores como extensores. Desde el punto de vista óseo está compuesto por 8 huesos del carpo, 4 metacarpianos y falanges. Específicamente son 14 falanges. Además, en la mano alojan músculos intrínsecos, como por ejemplo los músculos lumbricales interóseos, que tienen una función particular porque gracias a esos músculos es posible la apertura y cierre de la mano, así como también el poder efectuar algunos movimientos de precisión. Y por supuesto que la mano es una zona en la cual llegan múltiples nervios, también vasos sanguíneos, lo cual favorece el desarrollo de funciones táctiles desde el punto de vista de la inervación y de la sensibilidad. ¿Ya? La mano es como una estructura del cuerpo, como estructura corporal, tiene múltiples funciones. Y dentro de esas funciones tenemos aquella que tiene que ver con el agarre y soporte de objetos. Gracias a las manos podemos interactuar con nuestro ambiente sosteniendo múltiples objetos que nos van a permitir desarrollar un montón de actividades. También la mano cumple una función dentro de la comunicación, especialmente en aquellas personas que han tenido alguna privación sensorial, como por ejemplo puede ser en el caso de aquellas personas que no tengan la posibilidad de comunicarse oralmente y recurran al uso de lengua de señas. También la mano es fundamental para el alivio del dolor. Gracias a la mano es posible, por ejemplo, efectuar algún tipo de masaje que permita muchas veces el que ciertos grupos musculares puedan relajarse. La mano es una estructura corporal que es relevante para la expresión de los afectos y también para el desarrollo de la sexualidad, ya que a través de la mano podemos entregar el amor, el cariño, manifestar también aquello que nos gusta a través de el expresar una caricia. Y dentro de la sexualidad, la mano también juega un rol relevante, ya sea en el desarrollo de encuentros sexuales con otro, con otra, o bien consigo mismo. Y finalmente, la mano es una estructura corporal que es relevante para el desarrollo de diversas ocupaciones, desde actividades de la vida diaria básicas, como por ejemplo el cepillarse los dientes, el poder vestirse, hasta otro tipo de actividades, como por ejemplo actividades de tiempo libre, donde yo puedo desarrollar algún tipo de manualidad o puedo desarrollar algún tipo de actividad deportiva. Teniendo en cuenta todos estos antecedentes en relación a la función que cumple la mano y la importancia desde el punto de vista estructural, ahora
tenemos que considerar qué pasa cuando existe una enfermedad reumática. En primer lugar, las enfermedades reumáticas tenemos que considerar que son enfermedades crónicas, es decir, que una vez que se diagnostican, estas van a acompañar a quienes la padecen hasta el último día de su vida. Y particularmente, las enfermedades reumáticas son principalmente articulares. Esto quiere decir que una de las partes del cuerpo que más se ve afectadas dentro de este tipo de enfermedades son las articulaciones. Algo muy importante que olvidé mencionar en aspectos anatómicos es que la mano es una de las estructuras corporales donde también tenemos una gran cantidad de articulaciones que justamente permiten las funciones que les conté después. Cuando existe una enfermedad reumática en la cual hay una alteración en las articulaciones, en la unión de huesos, ¿cierto? Principalmente articulaciones sinoviales, que son las que tienen esta cápsula articular. Estas enfermedades se caracterizan principalmente por provocar una destrucción de la articulación y esa destrucción conlleva a una deformidad. Teniendo en cuenta de que se produce una deformidad en la mano o en las manos, se producen entonces cambios estructurales, es decir, cambios en la articulación, cambios en la mano en sí, y eso va a desencadenar una alteración en la función manual. En la mayoría entonces de las enfermedades reumáticas nos encontramos con que la mano es una de las estructuras, o son las estructuras corporales, porque hay que recordar que tenemos dos manos. Y estas son estructuras que en su gran mayoría se ven afectadas en casi todas las enfermedades reumáticas. Por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoide, que es la primera imagen que está en el costado izquierdo, nos encontramos que, por ejemplo, en una fase ya tardía de la enfermedad, nos encontramos con deformidades características como por ejemplo la desviación cubital o desviación ulnar, que se da principalmente por el daño que se produce en las articulaciones metacarpofalángicas. También nos damos cuenta que en la mano de las personas que padecen artritis reumatoide y que se encuentran en una fase tardía de la enfermedad, nos podemos encontrar también con algunas deformidades en los dedos, principalmente la más característica es el dedo en cuello de cisne, ¿ya? O también el dedo en boutonniere, ¿ya? Y otra deformidad característica que se produce en una mano reumática, específicamente en una mano con artritis reumatoide que está en una fase tardía, es este pulgar en ojal, ¿ya? Principalmente en la artritis reumatoide, las deformidades se ven en una fase ya avanzada de la enfermedad. Sin embargo, en una fase inicial tenemos una etapa inflamatoria donde podemos ver a grandes rasgos, a simple vista, que muchas veces van a existir articulaciones inflamadas, va a ser evidente la artritis, ¿ya? En ese caso es importante también tener en cuenta la etapa en la que se encuentra la persona, porque eso va a determinar también lo que vamos a realizar, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, en otra enfermedad reumática muy común en la población, como es la artrosis? La artrosis, que es una enfermedad que algunos expertos dicen que la artrosis, principalmente reumatólogos, reumatólogas, dicen que la artrosis está asociada al proceso de envejecimiento porque el desgaste del cartílago de la articulación se va produciendo como consecuencia del paso de los años.
Pero muchas veces en la artrosis ese desgaste del cartílago hialino de la articulación, cuya función es amortiguar, ¿cierto?, la carga que tiene esa articulación, muchas veces ese proceso puede estar exacerbado por la actividad que realiza una persona. Por ejemplo, cuando tenemos a personas que trabajan realizando carga, como la gente que trabaja en ferias libres, en el comercio, donde tienen que estar constantemente cargando peso, eso muchas veces puede acelerar este proceso de desgaste del cartílago. Y eso conlleva a que en la artrosis, o también conocida como osteoartritis, se produzcan algunas deformidades, ¿ya? Una cosa importante de destacar que en relación a la mano de la artrosis, las articulaciones que se ven mayormente afectadas son la articulación de la base del pulgar o trapecio, metacarpiana. Esa es una de las que más se ve afectada. Y aquí se ven afectadas principalmente las articulaciones falángicas distales, donde tenemos que aparecen, por ejemplo, los nódulos de Everden, y también son característicos los nódulos de Borchardt, que son aumentos de volumen a nivel de la articulación interfalángica proximal, ¿ya? Pero lo más característico de la mano de las personas con osteoartritis o artrosis, perdón, son estos nódulos de Burchard y los nódulos de Everden, ¿ya? Y hay algunas diferencias, por ejemplo, en la alineación de la falange, a diferencia de la artritis reumatoide. En la artritis reumatoide, la mano de una persona con artritis reumatoide, vamos a ver una evidente desviación, vamos a ver una alteración de las articulaciones metacarpofalángicas, mientras que en la artrosis no se evidencia daño en las articulaciones metacarpofalángicas, sino más bien en las articulaciones que están hacia distal, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en otro tipo de enfermedades articulares, como por ejemplo la artritis psoriática o psoriásica? En la artritis psoriásica muchas veces se producen cambios en la piel, la psoriasis, pero también muchas veces hay monoartritis, es decir, inflamación de una articulación de uno o dos dedos de la mano, ¿ya? Tal como se ve ahí en la imagen que está hacia el lado derecho, tenemos una monoartritis de la interfalángica proximal del tercer dedo, y eso claramente va también a generar una alteración en la capacidad funcional de esa persona. Hay otras enfermedades que se caracterizan principalmente por afectar la piel, ¿cierto? Como es el caso de la esclerodermia, que es una enfermedad en la cual hay una sobreproducción de colágeno, lo cual conlleva a una retracción de la piel, de los ligamentos y de otros tejidos, ¿ya? Y ahí también se produce a nivel de las manos cambios en la estructura de estas, debido a que la retracción conlleva a que se genere un patrón flexor, una disminución del rango de movimiento de extensión de dedos, y eso también va a interferir significativamente en el desarrollo de actividades. Teniendo en consideración todo esto, las alteraciones que se producen en la mano, ya sea por la artritis reumatoide, ya sea por la esclerodermia o por otras enfermedades, yo acá les mencioné, bueno, algunas de las más prevalentes. Quizás la esclerodermia no es una enfermedad
prevalente en la población chilena desde el punto de vista de la reumatología, pero sí es una enfermedad que produce un gran cambio en la funcionalidad manual y en la alteración, y en los cambios a nivel de estructura de las manos. Entonces, para poder objetivar cómo está la función de esas manos, es que existen algunas pautas que permiten de alguna forma conocer cómo es el funcionamiento manual de una persona que padece alguna enfermedad reumática como las que le mencioné anteriormente. La primera de ellas es el test de Cochin, que es una evaluación que se utiliza principalmente en personas que padecen artrosis, y esta evaluación permite conocer cuál es el nivel de dificultad que tiene una persona para efectuar con sus manos distintos tipos de actividades de la vida diaria básicas e instrumentales, así como también, por ejemplo, una función bastante importante como lo es la escritura, ¿ya? Entonces, a través del test de Cochin es posible objetivar cuánta dificultad tiene una persona, por ejemplo, para poder abotonarse una camisa, una blusa, para poder subir y bajar cierres, para poder, por ejemplo, aplicar la pasta dental en el cepillo, o por ejemplo para sostener el mismo cepillo al lavarse los dientes, ¿ya? Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, existen distintos niveles de dificultad: el sin dificultad, poca dificultad, alguna dificultad, mucha, casi imposible, y el imposible. Entonces, la idea es que ahí la persona vaya indicando cuánta dificultad ha presentado debido a la situación de salud durante las últimas semanas para el desarrollo de estas distintas actividades, y así de alguna forma podemos evidenciar y posteriormente abordar los problemas que pueda estar presentando esta persona debido a esta enfermedad reumática. El test de Cochin, que se utiliza principalmente en personas con artrosis, ¿ya? Sin embargo, también puede ser posible utilizar, por ejemplo, en personas que padecen una artritis reumatoide o en esclerodermia, porque de alguna manera también permite saber cómo es el funcionamiento manual, ¿ya? Esto desde el punto de vista más ocupacional. Si bien existen otras pautas que evalúan más las capacidades motoras, siempre desde terapia ocupacional vamos a hacer hincapié en la evaluación de aspectos que tienen que ver con la actividad en sí o con la ocupación, ¿ya? Existe otra pauta que es el DASH, ¿ya? Y el DASH también es una evaluación que permite conocer cómo es la capacidad funcional de la extremidad superior en general. No está solo centrada en la mano en sí, sino más bien se centra en la extremidad superior en su globalidad, ¿ya? Esta es una evaluación que incluye 30 preguntas. Yo aquí solo tomé algunas de estas preguntas, donde, si ustedes se fijan, también a la persona se le consulta sobre las dificultades que ha experimentado durante la última semana debido a este problema de salud para realizar distintas actividades, como por ejemplo girar la llave, preparar la comida. También hay una pregunta que tiene que ver con la actividad sexual, ¿ya? Y al final, las últimas 6 preguntas están orientadas hacia la sintomatología, ¿ya?
Por ejemplo, si el dolor que la persona presenta en el brazo, en el hombro o en la mano ha generado alguna dificultad para el desarrollo de una actividad específica, ¿ya? Esta, como les decía, está centrada como en el funcionamiento de la extremidad superior global, pero también al momento de aplicarla se puede enfatizar en el problema que la persona puede estar experimentando con respecto a la función manual, ¿ya? Y existe otra pauta de evaluación que esta evalúa la capacidad funcional no solo en relación al funcionamiento manual, sino que habla como de la evaluación funcional a nivel global, que es el cuestionario de evaluación de salud, HAQ, o Health Assessment Questionnaire, por eso es HAQ, ¿ya? Debido a las siglas en inglés. Y esta es una pauta que está validada en Chile. Existen varias versiones. La versión que se utiliza en Chile es la versión de 20 preguntas que están categorizadas en 8 ítems. Y además, esta pauta incluye al final un apartado donde a la persona se le consulta si en la última semana ha requerido asistencia para el desarrollo de alguna actividad específica, como por ejemplo vestirse, ducharse, comer, entre otras. Y además se considera un apartado donde se le consulta a la persona por algún uso de implementos, ayudas técnicas o adaptaciones, como puede ser un bastón, el usar cubiertos con mango engrosado, entre otras, ¿ya? Esta pauta entonces también evalúa el nivel de dificultad que la persona ha experimentado para el desarrollo de un problema de salud durante la... Esta pauta evalúa el nivel de dificultad que la persona ha experimentado durante la última semana para el desarrollo de una actividad como vestirse, ducharse, comer, llevar una taza a la boca, entre otras, ¿ya? Y hay 4 opciones de respuesta: sin ninguna dificultad, con alguna dificultad, con mucha dificultad y el no puedo hacerlo. Esto a cada una de las opciones se le atribuye un número: 0, sin ninguna dificultad, y 3 es que la persona no lo puede hacer. Al final, si ustedes ven acá, están las 20 preguntas agrupadas en 8 ítems. La asignación del puntaje se hace de acuerdo a cada ítem. Por ejemplo, en el primer ítem, que es vestuario, ¿ya? A la persona se considera el puntaje más alto de ese ítem y así sucesivamente en todo el resto. Y finalmente el puntaje final se obtiene mediante el promedio de los 8 ítems, ¿ya? El puntaje puede ir entre 0 y 3, donde 0 va a ser que la persona no tiene ningún tipo de discapacidad y que 3 es una discapacidad severa, ¿ya? Esta es una pauta que hoy en día en Chile se utiliza bastante para valorar la capacidad funcional, principalmente de personas con artritis reumatoide y con artritis psoriásica. De hecho, esta evaluación se considera al momento de la postulación a ciertos beneficios, como por ejemplo la ley Ricarte-Soto, que es un beneficio que permite costear medicamentos de alto costo, como son las terapias biológicas, que son estas terapias, ¿cierto? En base a agentes biológicos para personas que ya no responden al tratamiento convencional, tanto en la artritis reumatoide como en la artritis psoriática, ¿ya? Una vez realizada la evaluación y que ya se ha estimado
cuál es el nivel de dificultad o la alteración funcional que la persona presenta desde el punto de vista manual. También al momento de la intervención no solo es importante tener en cuenta cuál es la alteración desde el punto de vista funcional, sino que también conocer cuál es el nivel de actividad de la enfermedad. Porque en el caso de las enfermedades reumáticas, principalmente aquellas en las cuales hay actividad inflamatoria, como puede ser la artritis psoriática o la artritis reumatoide, es importante saber en qué nivel de actividad está, porque eso también va a determinar el tipo de actividades que vamos a realizar, ¿ya? También es importante considerar el nivel de dolor, tanto en reposo como durante el desarrollo de actividades. Y aquí es importante, por ejemplo, valorarlo, que no lo mencioné anteriormente porque me orienté principalmente a la función manual, pero desde el punto de vista de la valoración del dolor es también importante considerarlo al momento de la evaluación, aplicando una escala visual análoga, ¿ya? También tenemos que considerar cuáles son las deformidades que presenta una persona y cuál es el nivel de discapacidad, que eso de alguna forma también lo voy a conocer mediante la aplicación de las pautas que yo les mencioné anteriormente, específicamente gracias a la aplicación del Health Assessment Questionnaire o HAQ. Desde la terapia ocupacional, entonces, ¿qué es lo que se efectúa para el tratamiento de la mano reumática? Una de las estrategias que tiene mayor evidencia desde terapia ocupacional y que de hecho es una estrategia que está considerada en el abordaje de personas con artritis reumatoide, que es una de las acciones garantizadas por el GES, son las técnicas de protección articular. Estas técnicas son estrategias que, tal como dice la evidencia científica, están orientadas a modificar aquellas posturas viciosas y que muchas veces conllevan a que aumente más el dolor o que se produzca mayor daño articular o inflamación, contribuyen a disminuir el dolor. Y también estas estrategias permiten favorecer el uso de estructuras remanentes, específicamente aquellas articulaciones que no han sido dañadas por la enfermedad, ¿ya? Aquí en la imagen podemos ver distintos tipos de técnicas de protección articular, donde, por ejemplo, en la primera imagen al costado izquierdo, vemos cómo una actividad como el pelar una verdura se hace mediante el uso de un implemento, como puede ser un pelador, pero si ustedes se fijan, el sostén de ese pelador no es mediante una pinza fina como cuando se utiliza un cuchillo, sino más bien es mediante una prensión cilíndrica. ¿Por qué mediante una prensión cilíndrica? Porque de esa forma estamos distribuyendo la carga articular, no solo en una articulación específica o en dos articulaciones específicas, sino más bien se distribuye la carga desde el punto de vista de la biomecánica en toda la mano y principalmente ese movimiento se lleva a cabo mediante articulaciones mucho más grandes y musculatura mucho más potente, ¿ya? Otra estrategia para la intervención o el tratamiento de la mano reumática, y que también es bastante importante, son los ejercicios de estiramiento, ¿ya? Y de hecho hay evidencia, si bien no es tan reciente, pero aquí se enfatiza en que en el desarrollo de ejercicios de estiramiento no solo de mano, sino que de toda la extremidad superior, contribuye a la prevención de contracturas y por otro lado también mantiene el rango de movimiento. Entonces es importante que, así como enseñamos estas técnicas de protección articular, también le enseñemos a nuestros usuarios y usuarias el ejecutar
este tipo de ejercicios, sobre todo cada vez que se realiza una actividad, posterior al desarrollo de alguna actividad o previo a la ejecución de alguna actividad, para así prevenir muchas veces las contracturas que cuando existe una enfermedad articular son muy comunes y muy frecuentes. También otra actividad relevante o estrategia importante a considerar para el tratamiento de la mano reumática son los ejercicios con implemento, como por ejemplo el desarrollo de actividades mediante el uso de una masa terapéutica, que eso va a permitir que no solo que se mantengan los rangos de movimiento, sino que también la persona mantenga ciertas destrezas manipulativas, ¿ya? O el desarrollar, por ejemplo, alguna actividad donde se utilicen implementos que permitan el desarrollo de actividades lúdicas, como puede ser el dominó. Entonces, a través de una actividad como esa, por ejemplo, se le puede pedir al usuario o a la usuaria que ejecute prensiones, pinzas, de distinta manera y que vaya efectuando distintos agarres, ¿ya? En el fondo, para preservar también esa función que muchas veces se ve afectada por estas enfermedades. También una estrategia relevante de considerar para el abordaje de la mano reumática es el incorporar adaptaciones que permitan favorecer el movimiento de la mano, como por ejemplo el engrosar implementos o utensilios, como puede ser el engrosar los cubiertos para así facilitar el agarre de estos al comer, que es una de las actividades que le genera mayor complicación a las personas que padecen enfermedades reumáticas. Y la evidencia señala que el incorporar este tipo de adaptaciones, que son un grupo de lo que llamamos ayudas técnicas, permiten mejorar la movilidad y la función de la mano y también favorecen el desarrollo o el uso de prensiones gruesas, y así se optimiza en el fondo el uso de estructuras que tienen mayor soporte, ¿ya? También se puede, por ejemplo, incorporar adaptaciones en la escritura, tal como vemos ahí, para así evitar estas pinzas término-terminales que muchas veces contribuyen a generar más daño en las articulaciones, mayor dolor. Y aquí en el fondo, cuando se aplica o se desarrolla esta adaptación, estamos justamente facilitando la función y disminuyendo el dolor, por otra parte. Bueno, por mi parte es todo lo que les quería comentar con respecto al abordaje desde terapia ocupacional de la mano reumática. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Agradezco mucho su atención. Que estén muy bien. Chao, chao.